Siniestro presenta tercera edición del Festival de Evidencia Paranormal y Marciana 2025 con Centinela Nocturno. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Una vez más su amigo Centinela Nocturno. En esta oportunidad tenemos por tercera ocasión el Festival de Evidencia Paranormal y Marciana 2025. Quiero agradecer a toda la banda que se dio el tiempo de mandar sus relatos, sus experiencias. Fueron varios, otros ya se quedaron fuera por la fecha, pero espero próximamente colocarlos por ahí. Agradecer a toda esa gente que sigue pensando y creyendo que dando su testimonio puede ser la oportunidad para otros de atreverse a no solo a platicarlo, a comentarlo, a sacarlo de su mente, de sus recuerdos, sino también esa oportunidad que les da de investigar el por qué pasan las cosas. Eso es lo padre de esto, ¿no? Finalmente no es que te pase la vida viendo demonios o marcianos. También te puedes documentar y ello te puede llevar a otras cosas. Vamos a empezar a comentar los relatos que han llegado. Tenemos a Alejandra, es el primer relato. Escuchemos. Hola, soy Alejandra Cetina, presidente de LSI Corporativo, y vengo a contarles una experiencia que los dejará helados. Hace algunos años estaba con mi suegro, Luis Carrillo e Izaguirre, en la Cineteca Nacional. Habíamos salido de una función y nos quedamos un rato sentados en una de esas bancas del pasillo central, conversando de todo y de nada. De pronto, sin venir mucho al caso, me dijo con ese tono serio que tenía: ¿sabías que cuando se incendió la Cineteca Nacional, en el año 82, yo estuve aquí, al día siguiente del siniestro? Yo lo miré sorprendida. No tenía idea. Resulta que en ese entonces, LSI, la empresa que él había fundado, era el broker que aseguraba la Cineteca Nacional. Así que le tocó venir personalmente a revisar los daños. Dijo que el lugar era un caos. Los rollos derretidos, el olor a humo, las butacas carbonizadas y un silencio que pesaba más que el hollín. Caminaba con una linterna por los pasillos cuando escuchó algo. Un sonido leve, como un suspiro. Pensó que tal vez alguien había quedado atrapado. Se acercó con cuidado. Empujó una puerta medio colgante. Y ahí la vio. Una mujer vestida de blanco. De frente, mirando a la pantalla quemada. Quietísima, como si estuviera mirando una película invisible. Mi suegro me contó que le habló. Con voz temblorosa, le dijo: «Señorita, ¿está usted bien?». Pero ella no respondió. Solo giró la cabeza, lo miró y se desvaneció, como si la luz de la linterna la hubiera esfumado. Pensó que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Hasta que salió y el guardia, sin que él dijera nada, le preguntó: «¿La vio, verdad?». Mi suegro se quedó helado y solo atinó a preguntar: «¿A quién?». Y el guardia respondió: «A la actriz. Dicen que se quedó aquí, desde aquella película que nunca se estrenó». Mi suegro nunca fue alguien que creyera en fantasmas, pero cada vez que contaba esta historia, lo hacía con una seriedad que ponía la piel de gallina. Y lo más inquietante pasó justo después de que me la contó. Levanté la vista y al fondo del pasillo, entre la gente que salía de las salas, vi claramente a una mujer vestida de blanco. Sonreía y saludó a mi suegro con una familiaridad que me congeló. Parpadeé y ya no estaba. Mi suegro me miró. Muy tranquilo me dijo: «Por eso, cada vez que piso un set, antes de que empiecen a grabar,
siempre saludo al vacío, por si acaso alguien más está mirando. Gracias por el espacio para contar mi experiencia. Wow, qué bonita experiencia. Que fíjense, les voy a decir una cosa, más que una cuestión de miedo, es como una historia de amor, ¿no? Porque finalmente la persona que estaba ahí, lo que se apareció, no causaba daño. Incluso no les daba miedo a los que la veían. Gracias, Alejandra Cetina, por tu confianza y por haber mandado tu testimonio. Y miren, nos llegó el del Chiquis Urbex. Es una familia de exploradores paranormales que se van y se meten a las casas a investigar. Lo innovador de esto es que es familia. Es mamá, papá y 2 hermanos. Ahorita ya uno ya se retiró porque prefirió otras actividades, pero siguen yendo los 3 a meterse a casas abandonadas. Entonces, gracias, Chiquis Urbex, por tu experiencia. Vamos a escuchar qué te ha pasado. Día, amigo Centinela Nocturno, habla el Chiquis. En esta ocasión te voy a contar una anécdota que me pasó hace años, cuando trabajaba yo de vigilante en un hospital, para ser exactos, en el Hospital INER, Instituto de Enfermedades Respiratorias, aquí en la Ciudad de México. Pues bueno, en esa ocasión yo era vigilante, era de seguridad privada, y en lo cual, pues bueno, a mí me dejaban cuidando ese día lo que es consulta externa. Entonces, consulta externa ya en la noche, pues está muy tranquilo porque pues no hay gente, no pasa nadie, porque normalmente ahí el movimiento es en el día. Para esto ya eran como las 2, 3 de la mañana, cuando me pusieron a vigilar allí, y pues llegó el momento en que yo ya no aguantaba el sueño, amigo. Ya no aguantaba el sueño, ya me moría yo de sueño. Pero pasaba el rondinero. El rondinero era otro compañero que pasaba a cada punto con cada vigilante para afirmar que estábamos al pendiente, que estábamos despiertos, y observar que no estuviéramos fuera de nuestra área, ¿no? A lo cual, pues bueno, yo agarré y dije, bueno, voy a esperar al vigilante. Al rondinero le firmo y me echo un sueñito, ¿no? Programé mi alarma a 1 hora, pasó el vigilante, programé la alarma para 1 hora, que pasaba cada hora el rondinero, y yo estaba como en un tipo escritorio, en un recibidor, y en la parte de abajo estaba hueco. Entonces yo dije, me voy a meter a acostar ahí tantito, me jeteo, y ya ahorita me levanto, que suene la alarma, y pendiente, ¿no? Resulta que me meto yo abajo del huequito del recibidor, y en ese momento me empieza como que a entreganar el sueño, pero no habían pasado ni 5 minutos que yo me había metido ahí, o sea que no estaba todavía totalmente dormido, y resulta que empiezo a escuchar un tipo vientecito, así como la película de Hasta el viento tiene miedo, que empieza a soplar el viento, y empieza así, ¿no? Empiezo a escuchar un carrito de supermercado. Ya ves que en los hospitales se da muy común los carritos de supermercado. Empiezo a escuchar el carrito y yo dije, híjoles, alguien viene y me va a cachar aquí, ¿no? Entonces yo hago yo hago el intento de salirme de ahí del hueco donde yo estaba acostado, y no me pude salir. Algo no me dejó salir, no sé, no me explico el motivo por el cual no me dejó salir. Y entonces enseguida empiezo a escuchar unos papelitos, ¿no? Así como como una libreta cuando la sangoloteas, así, ¿no? Yo dije, alguien viene. Pasa eso, y en ese momento yo me salgo. O sea, dejé de escuchar ese ruido y yo me salí. En cuanto me salgo, pues yo me asomo a ver qué era, qué había pasado, ¿no? Quién había pasado y todo ese rollo. Pues ya resulta que ya no me pude dormir, me quedé ahí. Al siguiente día, pues mi relevo llegaba hasta las 8 de la mañana. Entonces a las 6 de la mañana ya empezaba a funcionar el elevador de terapia intensiva, el que te baja a terapia intensiva.
Y ese elevador en ese entonces, no sé si en la actualidad ya lo hayan cambiado por uno más moderno, pero en ese tiempo, pues el elevador era manual. Entonces los únicos que estábamos permitidos manipular ese elevador éramos nosotros los vigilantes, ¿no? Entonces me mandaron de consulta externa, está cerquitas el área de terapia intensiva. De hecho, está sobre el pasillo de consulta externa, llegas a lo que era el elevador que bajaba a terapia intensiva y me pasan para allá, ¿no? A esperar mi relevo mientras me mandaron a manipular el elevador. Y en lo que estoy ahí, que sube y baja en el elevador, se suben dos enfermeras. Las dos iban platicando y una le pregunta a la otra, oye, ¿tú has escuchado o has visto algo de la Llorona aquí en este hospital? De la planchada, perdón. Agarra y le dice la otra, dice, sí, dice, no la he visto, pero la he escuchado. Y le pregunta a la otra chica, ¿y qué escuchaste o cómo se escucha o qué? ¿No? Era como su curiosidad de ella. Entonces la otra enfermera le dice, pues mira, se escucha un carrito como de supermercado, dice, donde llevamos luego sí, ¿no? A sanitizar los instrumentos y todo ese rollo, a esterilizar, ¿no? Dice, un carrito de esos, dice, es la planchada la que lleva el carrito con los medicamentos de los pacientes a los cuales va a ir a visitar. Dice, se escuchan unas hojas que se sangolotean con el mismo viento. Dice, son las recetas de los pacientes. Dice, y hace mucho viento, así hasta sopla el viento, dice, porque no camina, flota. Va flotando y empujando el carrito, ¿no? Entonces yo agarré y yo me quedé así dentro del elevador. Dije, no manches, ¿no? Pues fue la famosa planchada, la que yo había escuchado en la madrugada y en la mañana, coincidencia, que cuentan la historia de las enfermeras estas, y yo me quedé así de, entonces fue lo que escuché yo ahí, ¿no? En ese hospital pasan muchísimas cosas. Hay un área donde está la caja general, ahí nos ponían a cuidar porque está un cajero automático, entonces debe de estar vigilado siempre, porque en otras ocasiones ya han, pues ahora sí que sustraído el dinero de ese cajero, ¿no? Entonces, ese lugar, ese sitio es muy frío, como si te quedaras adentro de un refrigerador toda la noche, es muy frío, y en la noche se escucha que azotan las puertas de ahí, de esa área está la dirección general, está la caja general, está el cajero, hay varias dependencias ahí en cuestión administrativas, ¿no? Entonces en la noche se escucha que azotan las puertas, que corren en los pasillos, pero se escuchan los pasos muy fuertes. La primera vez que yo lo escuché, pues bueno, ahí me ves subí corriendo para ver quién andaba ahí. Pues resulta que las puertas cerradas con llave, ¿no? Porque las dejan cerradas con llave. Entonces, en ese hospital pasan muchísimas cosas. Esa fue una de mis experiencias que tuve, de las más fuertecillas. He tenido otras, amigo, pero te dejo esta anécdota, espero te haya gustado. Y pues aquí andamos, mi amigo Centinela Nocturno, cuídate mucho, te mando un abrazote. Qué impactante la historia del Chiquis, ¿no? Porque pudo haber pensado, bueno, ¿qué escuché? No lograba entender qué había escuchado, qué situación había pasado, hasta que puso atención a la plática de las enfermeras, se dio cuenta que efectivamente escuchó la planchada. Es impactante, de verdad. Gracias por la confianza, ¿no? De brindarnos esta experiencia paranormal. Buenos días, mi nombre es Claudia. Agradezco el espacio a Lo Siniestro que conduce Centinela Nocturno. Pues quiero contarles algo paranormal que me ocurrió. Pues yo vivía en Izcalli, en una casa, pues es una casa sola, y en una ocasión yo estaba sola y me salí de bañar. La ventana de mi habitación daba a la puerta de la entrada principal del portón, y ese día yo pues me estaba cambiando y escuché que alguien entró a la casa. Entonces yo volteé a ver hacia el portón y vi que entró una persona.
O sea, si era una persona, era un hombre alto, vestido de pues de negro, y yo pensé que era mi cuñado, y lo vi así como caminó en dirección hacia la puerta, o sea, todo el movimiento que hizo para entrar a la casa. Escuché cómo abrieron la puerta y cerraron y todo, y pues yo en realidad me estaba cambiando, y pues hasta que terminé de cambiarme salí, y pues no había nadie. Y busqué por toda la casa a ver pues si había llegado mi cuñado, y pues no estaba. Le marqué y le pregunté que se había ido él a la casa, y pues me dijo que no. Entonces le hablé en ese momento a mi esposo para preguntarle si él había ido, pues no. Nadie fue a la casa, y pues nos quedamos con la duda de quién había entrado. Y pues no, todo estaba completo. Yo busqué quién había entrado a la casa y nada, no había ido nadie. Y sí, yo vi a la persona así como entró, o sea, todos los ruidos de la puerta fueron como que abrieron, entraron y todo. Y sí, yo vi la persona que entró. Y yo, pues yo pensé que era mi cuñado, y pues no supimos quién fue la persona, pero sí yo vi la silueta de la persona. Sí, era un hombre alto, vestido de negro, y pues no, nunca supimos quién entró. Y pues la verdad ese día sí me dio como miedo, porque pues yo estaba sola, y digo, si nos hubieran querido robar o algo, pues sí se hubieran llevado algo, y no había nada. Y la puerta y todo estaba normal. Y pues sí me dio escalofrío y todo, pues sí ya traté como de tranquilizarme, y pues ya me esperé a que llegó alguien. Ya llegó mi esposo, y pues sí revisamos y nunca faltó nada, y no supimos quién entró. Pero sí en esa ocasión pasó esto. Y sí, en ocasiones se escuchaban como ruidos, y yo un día en la noche igual salí al baño, y vi sentada a una persona en una habitación donde teníamos habilitado como oficina. Y pues ya me seguí al baño, y cuando salí le dije a mi esposo que había visto a una persona, y le di las características de la persona que yo vi sentada ahí, y me dijo que era su abuelita. Entonces ya cuando salimos a revisar, pues tampoco había nadie. Entonces, sí se oían raras, en las noches ruidos, pero pues nunca supimos qué fue lo que pasó en realidad. Eso es las 2 veces que a mí en lo personal me pasó ahí en esa casa. Híjole, gracias Claudia por tus 2 relatos bastante espeluznantes. Sobre todo el primero. El segundo, ya cuando cuando es un familiar, pues no hay tanto lío, ¿no? Aunque digo, regularmente los demonios pues pueden aparecer como ellos quieran, ¿no? Para darte la confianza o no darte miedo, pero en este caso, pues sí, yo creo que era la abuelita que andaba dándose sus vueltas. Y en cuanto al primer caso que nos platicas, pues debe haber sido bastante tenebroso, ¿no? El hecho de estar ahí, escuchar los ruidos, ¿no? De cómo se abre la puerta, se cierra. Todo ese rollo es impactante. Y qué valiente, ¿no? Que no haya salido, ¿no? A buscar qué era lo que estaba por ahí. De veras, gracias por platicarnos tus historias. Gracias Ivonne Guzmán por participar, por compartir con nosotros. Ya sabes que somos un espacio abierto para escucharlos. Aquí no tenemos alguien que te pueda desmentir o afirmar tu historia. Finalmente tú la cuentas, yo te creo, y la gente decidirá qué pasa, ¿no? Hola, mi nombre es Ivonne Guzmán. Quiero contarles mi experiencia. Esto sucedió hace ya bastantes años. Yo tenía aproximadamente unos 7 años, iba en la primaria, y yo siempre estuve al cuidado de mis abuelos. Tuve la gran oportunidad de conocer a mi bisabuelo. Él se llamaba Esteban, era papá de mi abuelita materna. Y bueno, cuando yo llegaba de la escuela, él generalmente se encontraba durmiendo su siesta. Entonces yo entraba a su cuarto, utilizaba una cubeta con un palo y hacía como si fuera un tambor. Entonces hacía bastante ruido para que él se despertaba. También tenía la ocurrencia de jalarle su barba para que también despertara.
Y como él ya era muy grande, pues no tenía ya la movilidad, entonces yo me echaba a correr. Nunca entendí por qué no me regañaban, pero pues era un hábito que yo tenía de hacer pues todos los días. Él trascendió tiempo después, y la experiencia fue muy sorprendente porque cuando yo estaba en la secundaria, pues ya habían pasado algunos años, ya tendría yo aproximadamente unos 12 o 13 años. Justo en esta temporada de noviembre, mi mamá puso la ofrenda. Y entonces, una tarde, cuando yo llegué de la secundaria, mi mamá me pidió que le ayudara a llenar la lavadora porque estaba lavando. Yo calculo que eran aproximadamente las 3, 4 de la tarde. Y entonces nosotros teníamos que llenar la lavadora que estaba en el baño y llevar cubetas desde la cocina con el agua hasta el baño, cruzando por lo que es toda la sala y el comedor y algunas recámaras. Y entonces ahí, en el comedor donde mi mamá había puesto la ofrenda, yo sentí que alguien me estaba observando. Entonces volteé a ver qué era y sí, vi a mi bisabuelito Esteban sentado al lado de la ofrenda con una bata blanca, con su barba como la tenía, mirándome y me sonrió. Por supuesto que yo me asusté muchísimo. Las cubetas de agua las aventé y salí corriendo al patio a buscar a mi mamá para contarle. Mi mamá estaba tendiendo la ropa. Entonces mi mamá me dijo que qué bueno que lo había visto, porque era para que me diera cuenta que efectivamente ellos vienen a visitarnos. Desde entonces yo procuro y que nunca falte la ofrenda en casa. En alguna ocasión yo platiqué esto con algunos familiares y les decía que a lo mejor él había venido no sé, tal vez a asustarme por todo aquello que yo le hacía cuando era niña. Sin embargo, estos familiares me dijeron que no, que tal vez yo no lo recordaba por la edad, pero que él en cierta forma se reía de lo que yo le hacía, que para él era como un sentido de juego. Ajá, y que esos años que yo hacía esas cosas, pues para él fue era como un, no lo sé, tal vez como algo que lo estimulaba a esperar que yo llegara a hacer las travesuras, ¿no? Entonces, pues esa fue una de mis experiencias y pues yo considero que sí debe haber algo que nosotros no conocemos y que está ahí siempre presente. Entonces, pues yo en este momento pues agradezco pues la oportunidad por el espacio para poder contar mi experiencia. Muchísimas gracias y un saludo muy grande para todos aquellos que nos escuchan. Hasta luego. Oh, Ivonne, qué bárbara, qué historia. Es una historia, digamos, que sería para mí paranormal, pero de amor. Porque vino tu abuelito a visitarte y a lo mejor a darte las gracias por aquellas pequeñas travesuras que le hacías, que seguramente no lo enojaban. A lo mejor tú lo percibías así, pero no. Él a eso vino a decirte, ¿sabes qué? Estate tranquila porque yo me divertía. Contabas que llegabas y le hacías ruido y le jalabas la barba. Pues ahí está, regresó para que lo sigas haciendo en sueños. Para que cada año que pasa, el Día de Muertos, recuerdes que tu abuelito está presente. Y si no lo ves, ya lo hiciste una vez y con eso tendrás libre de culpa tu corazón, ¿va? Gracias, Ivonne. Ay, miren, llegó también uno de mi chula, ya Salva, una personita muy querida que seguido tiene experiencias de tanto marcianas como paranormales, y en esta ocasión nos mandó una que está bastante chida. Escuchémosla. Hola, soy
Jazz Alba de acá de Ciudad Juárez, Chihuahua, y quisiera contarles una experiencia paranormal que me pasó hace ya aproximadamente unos 10, 12 años aquí en mi casa. Fue algo muy peculiar que a la vez pues sí me quedé un poco impactada. Em, Fue en la madrugada, de hecho yo estaba pues dormida y me desperté por ahí de las 3 de la mañana. Hubo algo así como, sí, me desperté como alterada, no sé, no recuerdo si había tenido alguna pesadilla o algo, pero recuerdo que fue así como alterada cuando me desperté. Era en tiempo de calor, entonces pues tenía sed. Mi casa es de 2 pisos, mi recámara está en la parte de arriba y pues obviamente la cocina está abajo, entonces tiene uno que bajar para poder pues ir a la cocina y tomar agua. Y pues eso hice. Em, ya estando ahí abajo, bajé en oscuridad. Mi casa tiene ventanas muy grandes y aunque estén las luces apagadas, pues entra la luz de la lámpara de la calle, de afuera. Entonces, aunque está en oscuridad, pues se alcanza a distinguir. Entonces, así entré a la cocina y, y pues tenía el refri abierto y pues se veía bastante más clara la cocina, la sala, el comedor. Yo pues estaba tomando agua, pero en ese momento empecé a sentir un poco de frío y me extrañaba porque estaba haciendo mucho calor. Pues en las casas aledañas, pues hay perros, vecinos tienen pues sus mascotas y empezaron a aullar de una manera muy, pues sí, muy peculiar. Era un aullido hasta en cierto sentido como de dolor y fue pues colectivo, ¿no? O sea, empezaron los vecinos, o sea, empezaron los perros de los vecinos cercanos y como que en toda la cuadra empezó a aullar. Entonces pues me empezó a dar pues más escalofríos y la verdad sí se sentía una especie de miedo helante así muy atípico a un frío de temporada, ¿no? Y más que todo porque pues estábamos, creo que era como julio y está haciendo aquí muchísimo calor. Entonces, pues ya terminé mi agua y pues con esa sensación y los perros aullando, ya cuando salí de la cocina tengo que atravesar lo que es el comedor, luego la sala, doblar a la izquierda y subir a las escaleras, pero cuando iba saliendo de la cocina, de las escaleras baja un bulto negro, un bulto que iba flotando, no, no tenía pies ni forma, era un bulto grande, negro, o sea, yo lo distinguí y era totalmente negro pues yo me quedé parada, la verdad me quedé estupefacta, me dio muchísimo miedo ver algo así, baja y sigue su camino y atraviesa la pared y se va hacia la otra casa. Y los perros pues empezaron, igual seguían aullando, pues me dio tanto miedo que cuando vi que el bulto pues se atravesó la pared y se desapareció, pues yo corrí hacia arriba a mi cuarto y me encerré y pues, clásico, ¿no? O sea, me tapé con las cobijas y me puse a rezar el Padre Nuestro y hasta que me quedé dormida. Recuerdo que cuando estaba rezando el Padre Nuestro, la verdad, del miedo que tuve, se me salían las lágrimas del miedo porque no comprendía lo que había pasado o qué era lo que había visto. Y ya amanece el día siguiente y cuál fue la sorpresa que me dice mi
mi papá. Mi papá se levantaba muy temprano, a las 6:30, él ya estaba despierto, siempre estaba afuera barriendo la calle, regando las plantas, y me comenta que a 2 casas de mi casa estaba, pues sí, que había llegado la funeraria porque un vecino había fallecido en la madrugada. Un vecino pues que también ya, pues todos lo conocíamos, el señor pues falleció de muerte natural. Entonces, con el tiempo, pues yo deduzco que a lo mejor pues eso que vi fue el alma del difunto que era llevado por la muerte o algo así, quizás, no sé, esa es mi deducción, pero pues sí fue una experiencia bastante peculiar y la verdad, pues sí se sintió bastante feo el miedo. Pues esa es una de mis tantas historias paranormales, espero les haya gustado. Un saludo. Gracias, mi chula ya Salva, por tu relato muy completo. Además, imagínate, todo lo que tú dices, bueno, todo lo que han dicho los que han pasado antes que tú, pues es prácticamente a la gente que nos gusta esto de los fenómenos sin explicación, lo van contando y nosotros cada uno va haciendo su propia película. Y eso es lo bonito de veras. Ya ahorita con los 5 que llevamos ya me está dando miedo. Pero vamos a hacer una cosa, terminemos con este primer bloque. Viene el del relato de Luz Cabrera. A ver qué tal. Yo soy Luz Cabrera y quiero compartir una experiencia que viví hace un tiempo en mi casa. Fue una experiencia completamente paranormal. Todo comenzó con la visita de un amigo muy cercano en su momento, alguien a quien conozco ya desde hace muchos años. Él siempre ha tenido cierta sensibilidad con las energías y me llegó a comentar que puede sentir o incluso ver cosas que otras personas no podemos. Ese día, mientras platicábamos en la sala de mi casa, me dijo algo que me dejó helada. Me comentó que desde la primera vez que él vino a visitarme a mi casa, notó que había varios entes y que estos entes eran de diferentes épocas, pero entre todos ellos había uno que destacaba más porque siempre hacía exactamente el mismo recorrido. Me explicó que en el árbol que está enfrente de mi casa, cabe destacar que este árbol ya tiene más de 100 años ahí, que este personaje se subía al árbol y nos observaba desde ahí. Después entraba a la sala, el lugar donde él y yo estábamos sentados, y luego bajaba al piso de abajo y repetía este mismo recorrido una y otra vez. Yo me quedé muy sorprendida porque no era la primera vez que alguien sentía cosas extrañas aquí. Empecé a contarle otras experiencias justamente que ya habían pasado en mi casa, y mientras hablábamos, la atmósfera comenzó a sentirse pesada y tensa, como si alguien más estuviera aquí con nosotros. Estábamos sentados en un sillón grande, había suficiente espacio entre él y yo, y de pronto sentimos que algo se hundió justo en medio, como si alguien invisible se hubiera sentado con nosotros. Ambos lo vimos. El cojín bajó, se marcó el peso y en ese momento los dos quedamos en silencio. Yo podía sentir esa energía. Sabía que era la de un hombre. No sé cómo explicarlo, pero lo sentía. Desde niña siempre he podido sentir la diferencia entre un hombre y una mujer. Y luego, de repente, como si esa presencia se levantara, el sillón volvió a su forma. Seguimos platicando, intentamos calmarnos, pero la sensación se hizo más fuerte. De pronto, los dos sentimos que algo estaba detrás de nosotros, parado justo en medio, y sin decirnos nada, los dos volteamos al mismo tiempo. No había nada, pero el aire se sentía tan cargado que casi costaba hasta respirar. Pero ahí vino lo peor. Sentí claramente cómo me tocaron la pierna desde el bajo del sillón. Fue como una mano fría, pero real. Le dije a mi amigo, yo ya asustada,
esto ya se está poniendo bastante feo, hay que cambiar de tema, por favor, porque a lo mejor nos estamos sugestionando. Tomé el teléfono, empecé a poner caricaturas y videos que me salían en todas las redes sociales, todo con tal de distraernos. Poco a poco, todo fue volviendo a la normalidad y la tensión se fue. Cuando mi amigo se fue de mi casa, tuvo que caminar unos 15 minutos hasta llegar a la casa de él. Pero ese recorrido tenía que pasar por un panteón. Más tarde me llamó para contarme que en el camino sintió que algo lo seguía. La misma presencia y la misma sensación. Al llegar, habló por teléfono con una chica con la que él salía en su momento y le contó lo ocurrido en mi casa. Y fue entonces cuando ella empezó a sentir esa misma energía, pero ahora en su casa. Era como si esa presencia se hubiera ido con él y después a la casa de ella. Al día siguiente todo desapareció, pero lo que vivimos esa noche fue bastante real. La experiencia me hizo entender que hay cosas que no podemos ver, pero que sí podemos sentir. Y aunque no tengo una explicación lógica sobre lo que vivimos, fue algo que va mucho más allá de lo normal. Gracias por darme este espacio para contar mi experiencia. Soy Luz Cabrera y esta fue mi historia. Luz Cabrera, gracias por tu relato. Y sí, efectivamente, las energías que hay buenas, pero también hay malas, regularmente se pegan con la gente con las cuales pueden lograr un fin. ¿Me entiendes? Entonces esas energías que estuvieron en tu casa y que están en la casa de tu amigo, pues son energías que están ahí, que ya saben, ya escogieron, ya decidieron quién es el conducto para lograr algo, que puede ser bueno o malo. Tener la confianza y brindarnos tu relato, porque eso a la gente que nos escucha también le sirve mucho, por si han pasado por una situación igual o parecida, sepan qué hacer. Quizás hasta sepan con quién comunicarse, ¿no crees? Gracias. Amigos, este es el primer especial de relatos de lo siniestro en esta tercera emisión del Festival de Evidencia Paranormal y Marciana 2025. Charlotte Cabina de Radio presentó tercera edición del Festival de Evidencia Paranormal y Marciana 2025 con Centinela Nocturno.